muchas gracias por continuar con nosotros. En cambio, es un programa de diálogo y análisis. Ya lo informábamos antes de la pausa comercial y pues durante toda la programación de Multimedios hemos sido solidarios y estamos contentos de hacerlo porque el medio de comunicación hermano de Multimedios, que es justamente Milenio La Opinión Laguna, ha cumplido 100 años. El festejo puntual fue el 27 de septiembre, pero los motivos por el desplazamiento de la celebración tienen que ver justamente con que hubo un temblor el 19 de septiembre que dejó pues una estela de destrucción y pues un sentimiento hondo en las familias de la Ciudad de México y de otros estados de la República Mexicana. Pero pues bueno, hay que levantarnos, sacudirnos el polvo literalmente y seguir, ¿no, Marcela? Es correcto, y bueno, pues a mí me da mucho gusto compartir esta mesa con todos los que están haciendo el periódico desde muchos ámbitos, desde los recursos humanos, el área financiera, la parte de la redacción, la gente que anda en la calle reporteando todos los días, y faltan muchos y siempre se nos sienten todos, ¿no? Que pues, no se puede reflejar a todo el mundo, pero es una parte representativa. Es una parte de los elementos que engranan este trabajo conjunto diario que hacen justamente para sacar un periódico adelante, porque no nada más es el hecho de los reporteros que llegan a la redacción, vacían su información, se van y el señor de la prensa lo saca en el periódico, sino que tiene que ver con un trabajo de administración. Tienen que sacar dinero para pagar las nóminas de recursos humanos y los reporteros, falta el área de circulación. Pero bueno, trajimos a un representativo, la licenciada Marta Huitrón. Ella es gerente corporativo de recursos humanos. Corporativo nos referimos a que ella tiene a su cargo el área de recursos humanos de Multimedios, que son los electrónicos y de prensa. Licenciada. Buenas tardes. Días, licenciada. O días. Pero... Sí, es en la mañana. Pero usted no se preocupe. Usted diga buenas tardes o noches. Siempre ando si le da perdida la en gana. los horarios. Bienvenida, licenciada. Gracias. Gracias por estar acá. También está, casi no lo ve, pero la verdad es que así se siente cuando uno respalda, ¿eh? O sea, a veces es el contador Guillermo Contreras. Le toca la parte más complicada, diría yo, la gerencia de administración y finanzas de Milenio La Opinión Laguna. Es un trabajo ingrato. Así es. Pero ahí días está. Y sí, estamos aquí para apoyar a todos los departamentos y darles salida a todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Contador, gracias por estar con nosotros. Gracias. Luis Carlos Valdés, él es reportero de Milenio La Opinión Laguna. Él tiene una fuente a su cargo, una fuente muy importante, que es la fuente de negocios, que ahora mismo para el periódico, y lo digo con conocimiento de causa, pues el periódico tiene una denominación muy importante con el tema de los negocios, porque es un área en la que quiere influir. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Tienes toda la razón, aquí estamos, buenos días. No, muchas gracias. Y por último, dijo Luis Peterson, y no puedo dejar de decirlo, ¿no? Es un ingenioso periodista porque tiene a su cargo uno de los periódicos que tiene mucha influencia, que es el Express, y que es de los que más se leen aquí en la región. Walter Juárez. Buenos días, Marce, buenos días, Luis Carlos, contador, Marta. Buenos días. Ángel, gracias por la invitación. No, al contrario. Bienvenido, Walter. ¿Nervioso? ¿No, verdad? Sí, no, mucho me está No. Bienvenido, Walter. Festejando los 100 años, de verdad, con todo el equipo y muy contentos por lo que tuvimos la noche del miércoles ahí en el Teatro Nazas. Decían nuestros invitados anteriores que de acuerdo a un ranking, a un estudio muy importante a escala mundial, ahora mismo se dice que las empresas valen por aproximadamente 60 o 70% por el recurso humano, por el talento de la gente que hace las empresas. Es decir, sin Luis Carlos, sin el contador, sin usted, sin Marcela, sin Walter, Milenio La Opinión Laguna no sería Milenio La Opinión Laguna. ¿Está de acuerdo con esto, licenciado? Totalmente de acuerdo. El talento siempre va a ser, quien hace una empresa es el personal. ¿Cómo es de pronto convivir con trabajadores que detrás de ellos tienen historias? El contador tiene una familia, Luis Carlos también, y Walter y Marcela, es decir, tienen una historia que los hace particularmente distintos al otro, con problemáticas distintas, con virtudes y con áreas de oportunidad o defectos. ¿Cómo es trabajar con las historias y darles un cauce laboral, licenciada? Pues es tratar de apoyar a la gente en lo que se requiere, con lo que se necesita, tanto del área laboral como del área, ahora sí que personal y de familia,
y tratar de empatar una cosa con la otra, porque sí es difícil, y a la empresa realmente lo que sucede a veces en las familias no importa tanto, porque aquí tienes que sacar la chamba. Sin embargo, las situaciones que nos afectan como seres humanos al final del día impactan en el tema laboral. Es decir, si yo de pronto tengo a un familiar muy cercano con una enfermedad o atravesando un problema de salud, necesariamente tendría que impactar en mi vida en general, pero bueno, una parte es el trabajo. Insisto, licenciada, ¿cómo es esta parte de tratar de jalarlos? Porque finalmente la empresa tiene que cumplir un objetivo, pero también pues es como una estira y afloja, ¿no? Sí, pero al final de cuentas yo creo que la mayoría de nosotros estamos totalmente convencidos de que la familia sí impacta dentro de la empresa, o la empresa impacta dentro de la familia también, eso es cierto. Por supuesto. Entonces lo que tienes que hacer es separar una cosa de la otra, o que te afecte lo menos posible. ¿Qué tan humanos somos en Milenio, la opinión Laguna, licenciada? Bastante humanos. Bastante humanos. Bastante humanos. Marcela. Tenemos un defecto de la profesión del lado de redacción, que es estar siempre en contacto con empresarios, con políticos, con conflictos, con problemas. Evidenciamos las cosas que están mal y regularmente nosotros estamos muy estresados permanentemente. Te estresas muchísimo por el tema de la información y de hecho tiendes a ver a veces mucho las cosas de manera negativa por esa exposición tan permanente. Es un trabajo pesado, no es un trabajo muy ligero. Por ejemplo, tú tienes a cargo Muy la fácil, redacción, es decir, el área de información, el área medular, pues produces una Una gran pieza. cantidad de insumos que tienen que ver con el desarrollo del periódico. ¿Cómo es tratar, por ejemplo, con Luis Carlos y su historia, con Isis y su historia, con Luis Alatorre y su historia? Marcela. Yo diría que el periodismo en prensa es un periodismo más duro, por eso precisamente, porque tienen una exposición a esos temas y porque prácticamente se la viven aquí. Yo los veo aquí desde muy temprano hasta muy tarde y permanentemente siguen en los grupos de chat ingestando información, comentando, opinando, generando agendas. ¿Son personajes difíciles? Sí, somos. Precisamente porque no te compras nada, porque siempre estás como rebelde, cuestionando, porque esa es la parte del trabajo que le toca hacer al periodista, pero lo llevas tan dentro de ti que también lo practicas en la vida personal. Entonces, con ellos se debate y no son personajes que se han dejado. Sí, claro. Ellos te contestan exactamente igual y me parece que se enriquece el debate entre ese tipo de dimes y diretes, porque finalmente el que sale enriquecido pues es el periódico. Ahora, cuéntanos, Luis Carlos, tú egresaste de qué universidad, entraste a qué edad al periódico, ¿cómo ha ido evolucionando tu paso por la profesión? Cuéntame un poquito de tu historia. Mira, yo comencé ya tarde la carrera, ya un poco desfasado en cuanto a lo tradicional, en cuanto a la edad. Fue en 1998 que yo empecé la carrera, la concluí en el 2002, egresé de la Universidad Iberoamericana aquí en Torreón. Y la verdad, pues, de hecho, bueno, mi paso, incluso para ingresar al mismo periódico, yo ingresé en el segundo semestre de la carrera de la universidad. Ingresé al periódico, justamente tenía yo un año de haber hecho prácticas ya. Más bien fue en el tercer semestre de la carrera cuando yo ingresé ya de manera formal a un trabajo, y fue precisamente en el periódico La Opinión. La licenciada Marcela fue aquí mi primera jefa, junto con Eduardo San Román, del periódico Ahora Express, en aquel entonces era La Opinión de la tarde. Y mi horario para poder cumplir con mi carrera profesional, mis estudios, tenía yo muy poco tiempo, entonces fue en el horario nocturno, y fue justamente también con el apoyo de Walter que pudimos sobrellevar pues esa doble actividad, ¿no? El ser periodista en la noche, porque yo trabajé en la noche en la Guardia Policíaca, y durante el día pues yo continuaba mis estudios. Cuando tú estabas estudiando en la Universidad Iberoamericana, tenías una serie de perspectivas de los medios de comunicación. Sí. Cuando entraste a La Opinión, ahora Milenio, La Opinión Laguna, Sí. todo ese cúmulo de
visiones desde fuera fueron cumplidas al momento? Es decir, ¿te encontraste lo que tú estabas buscando aquí? Quizás hasta se superaron, Ángel, porque realmente el oficio al que me dedico fue la primera opción que yo tenía. Ya de manera formal, el hecho de trabajar contando historias, y más, bueno, en la guardia policíaca, el contar historias, la verdad te sensibiliza. Contrario a lo que muchos piensan, ¿no? Que te vuelves frío y que tienes que mantener un corazón helado, exacto, para poder enfrentar esas historias que No es cierto. por momentos son muy difíciles. En mi caso, bueno, la visión que yo tenía fue esa, ¿no? La sensibilización ante el dolor y la problemática que tenía la sociedad, ¿no? Ahora, Luis Carlos, ¿cómo fue de pronto que llegaste y te topaste como en un impasse muy importante de generaciones, o un impasse generacional muy importante, que es un hombre de determinada edad, egresado de la Ibero, llegar a toparse con periodistas como Cuauhtémoc Torres, como Luis Martín. Alatorre, Enrique como Jaramillo. Juan Antonio Martínez, como don Enrique Jaramillo, como El señor Mena. el El señor señor Mena, que en paz Mena. descanse, Hernández. Bueno, no con sé si todos te ellos tocó que se con- hicieron empíricamente, es decir, que no necesitaron ir a la Ibero, ni a la Salle, ni a ninguna otra universidad para ser periodistas. Te aceptaron. ¿Cómo fue? Mira, por la naturaleza de mi trabajo y su horario, yo realmente no tenía tanto contacto con ellos porque yo trabajaba propiamente durante la noche. Muy y de ellos laboraban en el día. O sea, pero sin embargo, sí llegábamos a coincidir. Y la verdad, fíjate que fue un recibimiento muy bueno, muy cálido. La verdad fueron personas muy profesionales que pudieron de alguna manera transmitir sus experiencias. Obviamente yo me acercaba con muchos de ellos. Domingo López propiamente también, la verdad, ha sido una persona que compartió mucho de su vida, de sus experiencias y de cómo de alguna manera traspasaron esa barrera de la cuestión profesional e imprimieron su sello personal en ¿Fue su fácil trabajo. entonces La verdad con fue, esos decanos sí, del no, periodismo? porque, o sea, obviamente tú los ves y dices, ¿Me quieres hacer la misma pregunta a mí, la que yo le hice a Luis Carlos? Sé lo que vas a decir, pero bueno, lo que pasa es que tu incorporación fue como muy difícil. A mí Al no me fue principio. bien en el periódico Sí, en le fue aquellos mal. entonces, Sí, porque cierto. era enfrentarte a estilos de los que yo no venía Acostumbrado. acostumbrado a trabajar, porque aparte los medios de comunicación, yo venía de los electrónicos, entonces todo era inmediato, en el instante tenías que sacar video y audio y Ya, treparlo al noticiero y demás. Y entonces llegas, entonces los reporteros llegaban, yo no lo podía creer que llegaban a las 3 de la tarde y luego se ponían a fumar por ahí, eran como bohemios. Yo decía, ¿esta gente qué le pasa? ¿Por qué no llegan a la redacción, avientan la nota y salimos temprano todos? Entonces era como un Otra dinámica. tema generacional muy crudo el que yo tuve que pasar cuando se dio mi incorporación al periódico, pero no porque fueran malas personas, encontré gente bien valiosa como don Enrique Jaramillo, ¿te acuerdas, Walter? Sí, cómo El no. editor. El editor Enrique Jaramillo, Señor también Rosell. encontré. Rafa Rosell. Bueno, el señor Rosell ya no me Ya no tocó a te mí, tocó. pero me tocó el señor Mena, por ejemplo, Sí. que era María Mena. un personaje. De la cultura todavía. Sí, pero tiene era un mucho peso. personaje, él, escucharlo, no podías decirle nada porque él tenía su concepción del periodismo Sí. como tal. Entonces, fue sencillo, Luis Carlos, sin embargo, te quedaste en aquel periódico de 2000, del año 2000 o del 99, ¿no? Ajá. Te tocó también el tema de, ahora, ya no es el periódico, ni la televisión, ni es el radio, ahora trépate a el tema de internet y las redes sociales. ¿Cómo así? Bueno, y te brincaste el tema también del ser reportero multimedia. Multimedia. Porque obviamente mi escuela, evidentemente, pues, bueno, gracias a la universidad, pues yo tenía capacitación en temas de audiovisuales, electrónicos, ¿no? ajá. Medios electrónicos. Eso de alguna manera, en cierta forma, me facilitó el incorporarme o el desarrollar temas también, trabajos a través de los medios electrónicos, como fue la etapa del trabajo de reportero multimedia, que hacíamos notas no solamente para prensa, sino también para televisión y radio. Y la verdad, los lenguajes son distintos. Quizás a lo mejor entienda esa parte tuya de ese shock que te tocó a ti de alguna manera enfrentar al momento de trabajar únicamente en los medios electrónicos y enfrentarte a la prensa. Y en mi caso a lo mejor pues fue un tanto igual, porque son lenguajes distintos y hay que atender a esos lenguajes.
Pero afortunadamente también tuvimos asesoría y guías. En tu caso, por ejemplo, tú nos asesoraste mucho, nos dirigiste en gran parte de este periodo, esa transición hacia la multimedia, y de alguna manera eso pues fue facilitando mucho las cosas. Sé que para muchos compañeros fue complicado, quizás muchos de ellos ni siquiera lo lograron, pero pues en mi caso yo tuve esa fortuna, ¿no? Y eso es algo que yo agradezco a Dios definitivamente, ¿no? Y bueno, y la parte, por ejemplo, ya del trabajo en web, de trabajo en internet, pues desde luego que pues ha sido todo un proceso también, porque como ya en otras ocasiones la licenciada Marcela lo ha dicho, pues son públicos distintos, son contenidos distintos que se deben manejar de otra manera, y la verdad sí es complicado, porque el tema de las redes sociales definitivamente que es muy cambiante. O sea, lo que interesa hoy ya no interesa mañana, ¿no? No, ni siquiera los 15 minutos. Exacto, entonces pues bueno, la verdad es que ha sido todo un proceso en el que pues gracias y al apoyo de todos ustedes pues se ha podido superar. Muy bien, Marcela dio un discurso, se lo dije el día de la grabación de este programa, fue un discurso muy poderoso el que dio, un discurso muy cargado de verdades periodísticas y editoriales que tienen que ver con la pasión con la que tienes que ejercer la labor del periodismo, y que no es fácil luego ser entendidos por los grupos a los que afectes de pronto. Es decir, podrás quedar bien en un sentido con un grupo, pero perjudicas al otro y el otro se siente mal y demás. Citó a Carlos Marín, citó pues a una joven estudiante que decía que el periodismo escrito a través del papel pues no iba a desaparecer. Entonces fue un discurso que me parece muy importante, y siempre recordamos a los que ya no están con nosotros, a los caídos, que es Eliseo Barrón, en este caso Marcela recordó a Eliseo porque es un periodista que pues desafortunadamente murió, perteneciente a las filas de Milenio y La Opinión Laguna, y hemos pasado momentos bien crudos y bien complicados en el desarrollo de esta labor. Walter no me dejará mentir, hemos platicado infinidad de veces de las experiencias, pero cómo nos veían desde fuera, contador. Es decir, en los momentos cruciales, en los momentos en los que había una gran cantidad de tanquetas afuera del corporativo, en el momento en que decíamos que no podía salir nadie del corporativo, en los momentos en los que había amenazas, en los momentos en los que había gritos en los pasillos, porque había situaciones muy complejas, Marcela y Walter lo recordarán perfecto, en lo que salíamos a gritar que se movieran las cosas para que pudiéramos dar salida a ciertas demandas. ¿Cómo lo veían ustedes? ¿Nos creían locos? ¿Lo compartían con nosotros? ¿Cómo fue este periodo, contador? Mira, nosotros realmente nos sentíamos parte del problema. Vivíamos como ustedes, o sea, nosotros nos llegaba la información por parte de dirección, pero igual sentíamos el temor de salir, de que el problema estaba en la calle, estaba saliendo de aquí de las oficinas, y realmente la gente sí venía asustada. Hay gente que no se quería presentar a laborar, pero pues bueno, era nuestra función estar aquí, darle el trabajo día con día, y sí, tomar las precauciones debidas todos nosotros, junto con ustedes, porque sí era una parte muy complicada. Manejarlo con la gente sí fue complicado. Y más porque el periódico tiene turnos pues prácticamente 24 horas en la noche, recibir a la gente que entra a las 10 de la noche, no sé los horarios, pues no, pero a las 10 de la noche para empezar a tirar el periódico, y luego los señores que llegan a las 2 de la mañana a envolver, a acomodarlo, y los otros que llegan a las 3 de la mañana por ellos a repartirlo. ¿Cómo es manejar eso, contador? Mira, se platicó con toda esta gente porque realmente sí había un temor. Las unidades nuestras pues, salen a las 3, 4 de la mañana, y la verdad recorremos colonias muy complicadas, donde se les pararon en ocasiones la gente que pues tenía controlada la inseguridad aquí en la laguna, y la gente no quería salir a laborar también. Nos pasó gente que llegaba llorando aquí, que decían, hasta aquí llegué. Porque los amenazaron, sí, hay que decirlo. Exactamente. Entonces, sí era complicado, era tratar de convencerlos, ¿sabes qué? Descansa, vamos a cambiarte un poquito el horario, sale un poquito más tarde, para que tu llegada a esos lugares no sea con la oscuridad de los días. Vamos a entrar un poquito más tarde, y bueno,
era cambiarles un poquito también el chip a esa gente para que pues el trabajo nuestro es que el cliente reciba, el lector reciba su periódico muy temprano. Y eso pues estuvimos manejándolo con toda esta gente. Ustedes tienen toda la cadena y el esfuerzo que hacen los reporteros, prensa, pues bueno, no valdría si ese periódico no lo recibe muy temprano a la gente. Era esa parte es la que se trabajó con esta gente. Contador, se logró. ¿qué trabajo o cuál fue su trabajo anterior a su incorporación aquí a Milenio? Bueno, yo estuve en una empresa de Grupo Lajat. Yo manejaba gaseras que estaban en la Ciudad de México. Y cuando llegó al periódico, ¿qué dijo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué la gente está aquí como...? Sí. Y esas Se reacciones Sí, mira, que... sí es complicado porque son ambientes muy diferentes de trabajo. ¿Sí? Sí cambia totalmente tu visión de cómo se manejan las cosas. Allá pues era tipo corporativo, manejamos una información que tenemos que estar recibiendo todos los días de México, se procesaba, se reenviaba. Aquí no, aquí el trabajo es a diario, o sea, no hay un día que no haya un manejo diferente con el otro. Entonces sí es complicado. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí, contador? 16 años, 7 meses. 16 años y 7 meses. Así es. Complicado porque yo recuerdo, Marcela, cuando estaba el ingeniero Juan Gramillo, pero también estaba el contador Chapa, recuérdame el otro director, Walter, Jorge Serna. Jorge Serna. Contador Serna. ¿Ha sido 2005 complicado? Sí. aproximadamente. Mira, 6. yo realmente no trabajé con el contador Chapa. Yo ingresé en el 2001. En el 2001, un poquito después de mi ingreso, entra el contador Jorge Serna como director administrativo. Y la verdad, una persona que hay que decirlo, le aprendí mucho, me dio una visión diferente al manejo de las cosas. En todos los lugares yo creo que hay gente que te enseña y que para bien, o sea, nos hace mejorar en ciertas cosas, los manejos, las prioridades en la empresa, qué sacar primero, qué sacar después, cómo manejarnos, cómo no excedernos. Pero de 2005, cuando entró Serna, a 2017 han pasado 12 años en los que el periodismo ha cambiado dramáticamente. ¿Cómo es vender un producto que pues va a la baja? Y digo, lo expongo en un marco real de gente que se informa a través del smartphone y cada vez menos en el papel. ¿Cómo es administrar y llevar esa empresa a buen puerto con todas esas variantes? No hablo de Milenio y La Opinión Laguna. Todos los diarios del mundo están enfrentando esa dificultad de que cada vez menos gente lee en el papel. Sobre todo los chavos, que es el reto que también Marcela consignaba en su discurso, que hay que llegar a los jóvenes, a la gente que está empezando, enseñarlos a leer en el periódico y no en estas cosas, contador. Así es. Mira, acabamos de tener una reunión en donde una de las cosas que veíamos es que si nosotros no innovamos, si no generamos diferentes productos en lo impreso, no vamos a llegar a las metas que nos trazamos año con año. Aquí tenemos que ir sacando cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que le agrade, que el lector agarre y diga, esto está muy bien hecho, está con sus contenidos muy buenos, y yo creo que es un tema que estamos trabajando, ¿sí? Traemos ahí productos, traemos ahí proyectos con redacción, que bueno, pues posteriormente por ahí sacaremos con la licenciada Marcela Moreno, pero esto es así, o sea, tenemos que ir innovando, tenemos que ir haciendo cosas diferentes, cosas nuevas, aparte de nuestros productos estrellas, que es Milenio, La Opinión Laguna y Express. Pues tenemos Chic, tenemos Afición, tenemos suplementos especiales, tenemos, o sea, estamos web. tratando de dar, y web, exactamente. Y a todos pues hay que darles batería. Sí, la parte que no hemos hecho y me parece que es en donde tenemos que reflexionar es en la formación de nuevos lectores, en la formación de nuevos públicos. ¿Por qué? Porque los periodistas estamos abocados a buscar la información todos los días. Como no descansa, tienes que estar pensando en eso y no estás pensando en cómo presentarla, y es en donde tenemos que abocarnos. Y también en contactar con todas esas universidades
que están aventando un montón de comunicadores que no están leyendo los medios de comunicación, y me refiero a todas las plataformas. No solamente estamos Pero hablando de ¿no te chavos estás dando harakiri? Es decir, No, yo creo que- no nos están buscando porque no presentamos contenidos no suficientemente nos están interesantes, ¿no? no nos están Contenidos. buscando porque no los estamos enseñando a leer. Con todo respeto, Básicamente. los jóvenes están buscando YouTube, no están buscando ni siquiera los medios electrónicos, Pero no es están malo, viendo ¿eso es Telediario, malo, Marcela? no están viendo Milenio, no están viendo, no, me parece que sí es malo, porque si no, ¿en dónde te informas? Ujú. ¿Cómo puedes incidir en una sociedad si no tienes información? Entonces, ¿De quién es qué se responsabilidad? trata? ¿De tuya como directora? ¿De nosotros como papás? ¿De quién es No, responsabilidad? yo creo que es responsabilidad de los que estamos al frente de los medios de comunicación. Tenemos que enlazarnos más con las universidades para llevar a los periodistas que están haciendo el trabajo y que se eliminen un montón de mitos geniales que hay en las escuelas de comunicación, ¿no? No podemos generalizar. El dato es que tanto Luis Carlos como tu servidor, y seguramente tú y Walter, ingresamos a las redacciones porque nos gustaba lo que leíamos y queríamos pertenecer tanto a los noticieros en electrónicos como a la gente de prensa. Queríamos escribir. Es un trabajo muy de ego. También hay que reconocerlo. Entonces el dato es, ¿por qué entramos? Porque en nuestra casa se leía el periódico, nos enseñaban nuestros padres a leer. Yo no creo que vaya a desaparecer el método tradicional de leer, porque si no desaparecerían los libros, desaparecerían otras cosas. Me refiero a leer para informarse. Para informarse. El terreno de informar lo que se tiene que informar y que sea bien hecho, ya lo lanzó el reto Carlos Marín y dijo, hay que darle un producto gourmet a los lectores para que se atraigan hacia los contenidos, no solamente de Milenio, de todos los medios. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues tenemos que mejorar nuestra redacción, tenemos que mejorar nuestra agenda, tenemos que conectarnos con la comunidad, y si no nos conectamos nos van a abandonar. Ahora, Eso es lo que yo pasa. recuerdo alguna vez que en la Universidad La Salle fueron Marcela y Walter a dar una plática, una conferencia, y el periódico en ese entonces, el Extramex, ¿te acuerdas, Sí, Walter? el claro. Extramex. Fue sumamente criticado porque decían que ahí ponían la sangre y los muertos y demás. Y Marcela, en ese momento, pues yo no la conocía, era Marcela Moreno la que estaba ahí en el estrado, decía, hay productos para todos los consumidores, hay gente que le atrae, ¿no? Ese tipo de productos, pero también está la opinión, y En van a ese presentar tiempo. la opinión, que trae otra clase de información. ¿Tu experiencia, Walter? Fíjate que pues, en los dos periódicos ha sido muy importante, muy interesante. He aprendido mucho con el paso de los tiempos. Pero en el Express tienes una ventaja muy grande. No estás peleándote contra el Internet, no estás peleándote contra el Facebook, el Twitter. ¿Por qué? Porque es un periódico netamente local. Entonces, por ejemplo, ahorita decíamos, o sea, vamos a ver a los jóvenes. Pues si tú agarras, no te metas con los jóvenes, métete, por ejemplo, con las ligas de fútbol. Hay una liga que tiene más de 500 equipos. Sí, pero tu periódico no es deportivo, Walter. Sí es deportivo. No, Walter. Sí es deportivo. Sí Más traes una sección de noticias, deportes más de 3 deportes. páginas, por eso, pero no es deportivo tampoco, Sí te es eximas de la deportivo. situación. No. Por eso, pero la policía que yo traigo, lo mismo la trae Milenio, lo mismo la traen los demás periódicos, o sea, no. Bueno, no- de no hecho, es lo- yo manejo menos Sí, policía. claro, menos policía. Pero el Casi no siglo la manejo. trae, la competencia, todos usan la misma nota policial. No invento. Lo que sí buscamos es darle a San Pedro, a Madero, a Matamoros, a Viesca su lugar. Ah. Entonces, que tú no te preocupas, por ejemplo, mucho por San Pedro, Matamoros o Madero. Me lo estás Menos. diciendo. ¡Sas! Sí, o Viesca. O sea, por la información que hay allá deportiva. Entonces, Te dije que nosotros- eran muy agresivos esos de redacción. no, no, sí. Entonces, la verdad, a la gente le gusta verse en el periódico y no tanto en una fotito que la vas a ver en el Facebook o en el Twitter. Entonces, eso yo creo que ha sido la base del Express, pues para seguirnos manteniendo arriba. ¿Te sientes orgulloso de pertenecer a la Claro. familia Milenio? Tengo mucho, tengo ya, yo creo que empecé ahí en el 78, ya de cuenta que fue ayer, o sea, para mí no ha pasado el tiempo y ha sido ya, pues, ya 40 Bueno, ya te años. ves mayorcito, ¿sabes? Ya cumplo 40 años en el periodismo, En el ¿verdad? periodismo. Y 50 de edad. Empecé a los 10. Walter, ¿cuáles han sido los momentos como más importantes de tu carrera dentro de Milenio? Es decir, el hecho de haber dirigido La Opinión, el hecho de haber dirigido El Express, de incorporarte, porque también tú tuviste una incorporación muy importante con los medios electrónicos, ahora mismo tienes una columna en un noticiero. ¿Cuáles han sido los momentos importantes en la vida de Walter Juárez? Fíjate que a lo largo de mi carrera, yo creo que el ser reportero ha sido la mayor satisfacción. Sí.
haber ¿Te entrevistado... gusta ser reportero? Más que director. Haber entrevistado a Casus Clay, ¿verdad? Ah, A por políticos, o sea, a Diego Maradona. Entrevistaste a Diego Armando Maradona. En el 79. Pero es cierto, podemos consultar en la hemeroteca y sale tu Claro, nombre. y hacer en una sola noche hasta 18 notas para sacar el periódico en la crisis del 94, porque no teníamos gente. Digo, son cosas, recordar a Luis Carlos. De repente flaqueaba él porque decía que ya no aguantaba, ¿te acuerdas? Por los horarios. Por los horarios. Y le digo, no te rajes porque ya estás en lo último. Ya. También su accidente, porque dentro de la claro. policía Un acá accidente muy fuerte. se lastimó su codo y se le fracturó y no siguió adelante. Lo que pasó con la inseguridad, yo creo que eso es cíclico. Digo, pasó la inseguridad y nos afectó mucho. Pero recordando las palabras del magistrado Sotomayor y de la historia de la opinión de don Rosendo Guerrero, pues también él fue detenido. O sea, lo tuvieron aquí encarcelado, lo tuvieron allá. Yo creo que no hay semejanza en el debate, pero es parte de la violencia que si viene O sea, lo que te refieres mataron es a a la un dificultad director. de ejercer el periodismo. Sí, en sí, sí. O sea, circunstancias tiene sus... extrañas. No te digo que la inseguridad, afectó a todo el mundo, no al periódico. Sí. O sea, afectó a una región, lo mismo en Madero, San Pedro, Matamoros. Pero, ¿Cómo te modernizas, Walter, día con día? Es decir, ¿cómo tienes estructurada tu mente para aceptar nuevos modelos de trabajo desde que hacías tus 18 notas, esas que dices que hacías hace 30 años, cuando la crisis del 94, a hoy que tienes un equipo de reporteros y un montón de máquinas a tu disposición? ¿Cómo te modernizas? fíjate que soy muy sistemático. Yo las cosas las hago medidas. Si no a las 4 de la tarde no termino algo, híjole, ya estoy sufriendo. Tus columnas que haces, ¿no? Yo tengo una columna a tal Las hora. comidas que la otra- interrumpes constantemente, ¿no? No. O sea, a tal hora tengo que hacer ya algo, ya tengo que terminarlo listo. A tal hora, a las 7:35 ya debo estar aquí, porque sé que en el estudio, porque sé que voy a entrar. O sea, y saliendo yo sé que lo que tengo que hacer, tengo que mandarle las páginas, las portadas a circulación, al mismo contador Memo Contreras, para que ellos puedan hablar con la gente. ¿Te tocó hacer el periódico con Linotipos. linotipos? No. No, no era- Por fortuna no, me tocó en el diario de Monterrey ya empezar con las computadoras. Y luego en el norte del 80 ya era el periódico pues, a nivel nacional más moderno del país. Estuve ahí 6 años y siempre... ¿Cuál periodismo te gusta más? ¿El de hace 30 años o el de ahora? Fíjate que los dos, todos, el periodismo Sí, sigue pero siendo sí ignoras, periodismo. ¿no? Ya cuando el yo hacía periodismo, notas y no, todo. no, el periodismo sigue siendo periodismo. Tú, por ejemplo, si tú ves algo en una nota, de inmediato le dice al reportero, oye, no batalles, hombre, habla, si estás sufriendo con esa nota, da el qué, quién, cuándo, cómo y por qué. Y por ahí Y nos ya. vamos, o sea, no descubres el hilo negro. La crónica sigue crónica, hay historias que van a seguir siendo historias, que las vas a contar y sabes que le van a gustar a las familias y algunas pues hasta te van a hacer llorar, como las que presentas tú en tele, ¿verdad? Bueno, pues es un aniversario que me parece importante porque tiene muchas aristas. Usted las ha descubierto a lo largo prácticamente de todo el año. Hemos platicado con gente muy emblemática del periódico, pero también editaron un libro que me parece importante recomendarle el día de hoy, que es Familias Centenarias. Es una recopilación de pues personajes que resultan emblemáticos no por el apellido, ¿no? Ni por el rango social, sino por la carga histórica que tiene esa familia, la manera en la que llegaron a la comarca lagunera y gracias al esfuerzo de esa familia en lo particular pudieron desarrollar una cierta área. Todas las familias de la comarca lagunera son importantes y todos tenemos una historia que contar, desde los abuelos de una muestra Marcela o representativa. mis abuelos que pues trabajaron para lograr hacer un patrimonio y demás. Así que este ejemplar, Familias Centenarias, lo editó Milenio y La Opinión Laguna, bajo la coordinación de Marisabel Saldaña, junto con un grupo de notables que es Adriana Vargas, Reginaldo Díaz, Aide Ambriz. Marcela. Está por ahí Roberto Carson, que es de los más jóvenes. Gaby Vázquez. Bueno, tienes ahí toda la batería de reporteros que Edgar estuvieron Vargas. o no estuvieron, Va. pero ahí presentes. Edgar Morales, por ejemplo, también estuvo. Pues fueron que Emilio como 20 y tantos, Cázares. otros más. Fueron aproximadamente Está como imposible 30 que te diga gentes. todos los nombres, 30 pero personas. Bueno, fueron como 30 pero personas. es un esfuerzo de verdad que vale la pena considerar en su biblioteca o en su acervo personal en casa. Comuníquese al 749-1100, ahí lo transfieren directamente a suscripciones. No les voy a cobrar el comercial, licenciada, va por cuenta de nosotros. Pero Bueno. créanme, se lo recomiendo ampliamente. El ingeniero Gramillo nos regaló 2 tomos
vaya, son 2 tomos, pero nos regaló 2 colecciones y se fueron como agua. Sí, Muy y bonita colección. hay gente que todavía pues, está pidiéndolas por ahí, pero bueno, se van a comprar a través de una suscripción del periódico. Porque también, aunque no lo crea, comemos todos aquí. Claro, y este Nos libro, mantenemos, tenemos que trabajar. Este libro tiene como apertura 4 entrevistas muy importantes, que es la de don Rosendo Guerrero Carlos, el zacatecano que vino a instalar la opinión aquí en la comarca lagunera, luego la de don Jesús Dionisio González González, digamos uno de los pilares del periodismo radiofónico, vaya, de los medios de comunicación electrónicos en el norte del país, luego de don Francisco González Sánchez y de sus hijos Jesús Dionisio y Francisco Darío. Entonces, se lo recomendamos de verdad ampliamente. Marcela, nos tenemos que despedir de este segmento, pero volvemos. Luis Carlos, gracias al contador Guillermo Contreras, gracias Walter por estar con nosotros. Gracias por la Como invitación. siempre, es tu casa, y la licenciada Marta Buitrón. Regresamos con una entrevista con la autoridad electa, Jorge Cermeño. Vamos a platicar a ver qué viene para Torreón. Muy bien. Regresamos.